Hablando del gobernador de Acaya y era Galeón, y Galeón dijo esto cuando ellos trajeron a Pablo al concilio, al juez, cuando trajeron a Pablo enfrente del tribuno. Y Galeón dijo esto, y aquí terminamos la semana pasada, dice: pero si son cuestiones de palabras o de nombres o de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y como dije la semana pasada, que Galeón, él dijo, si esto se trata, cuando trajeron a Pablo delante de él, él dijo, si esto se trata de palabras, si esto se trata de nombres, si esto se trata de vuestra ley, hay ustedes, yo no quiero ser juez de estas cosas. Entonces vemos que sí era muy importante lo que ellos estaban trayendo enfrente de Galeón, porque como dije la semana pasada, esta es la palabra, y Galeón, si se trata de palabras, yo no quiero nada con eso. Pero es la palabra de Dios. Y él pudo tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y esto se trataba de lo que Pablo estaba predicando, la palabra de Dios. Pero Galeón dijo esto, si es cuestión de palabras o de nombres, y el nombre más poderoso es Jesús. Pero yo no quiero nada que ver con eso, yo no quiero ser juez de estas cosas, yo no quiero decir que sí o que no. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer y escoger un lado, Jesús o no. Entonces él también dijo, si se trata de nombre, no quiero nada con esto. Y si se trata de tu ley, cuando yo leí esto, era muy, muy importante que nosotros veamos, y vamos a tocar este punto más ratito, pero veamos que sí se trató de la ley, porque en el cuerpo de Jesucristo, Dios en carne, Él cumplió toda la ley. Él es el hombre perfecto. Si se trataba de la ley, Jesucristo cumplió la ley. Son cuestiones, un autor dijo esto, son cuestiones de enorme importancia y las que si él mismo las hubiera entendido bien, él hubiera visto muy preocupado. Una vez más, dijo este autor, son cuestiones de enorme importancia, que la palabra, el nombre, la ley, son de enorme importancia y las que si él mismo, Galeón, si él mismo las hubiera entendido, él hubiera visto muy preocupado. Porque esto es la meta de Dios, su palabra. Él no falla. Y su nombre, el nombre de Jesucristo, no hay otro nombre bajo los cielos donde puede ser salvo el hombre. Entonces pero él no quería nada que ver con ello. Dice 1 de Corintios, si lo quieren apuntar, 1 de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Una vez más, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Y dice también, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si estamos viendo por medio del ojo del mundo, no lo vamos a entender. Pero si estamos pidiendo espiritualmente a Dios, Dios manifiesta lo que quiere decir tu palabra, lo va a manifestar. Otro autor dijo esto, porque el mundo piensa así, el hombre natural piensa así, dice, ¿por qué perder el tiempo en cosas espirituales cuando pudieras ganar mucho dinero y divirtiéndose? Demasiado cristiano todavía piensa como el hombre natural. Y eso es cierto. Uno dice, voy a ir a la iglesia. ¿Por qué vas a la iglesia? Nomás estás perdiendo el tiempo. Eso es el hombre natural. Pero nosotros espirituales, el alma clama, el alma tiene sed, el alma tiene hambre de las cosas espirituales. Por eso venimos aquí
a este lugar para alabar a Dios. Hechos 18, 17 dice así: y entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, príncipe de la sinagoga, le golpearon delante del tribuno, pero a nada se le daba de ello. Galión, golpearon a Sóstenes, un judío, delante de él, y él no le importaba. En los lugares de un juez, en el tribuno, en un lugar donde hay justicia, hay injusticia. Por eso dije, en el mundo hoy día vemos que en el lugar de justicia, y cuando vemos un juez, este juez no tiene lado. Así han visto el estatua que tienen de la libertad o del juicio, es una mujer que está tapado los ojos de ella. ¿Por qué? Porque ella no ve color, ella no ve raza, ella no ve, es justicia, ella solamente está escuchando y en la balanza de la justicia. Pero hoy día vemos que hay un favor de este lado, ellos dicen, no, yo creo esto, pero no depende de lo que ellos creen en sí, sino lo que dice Dios, la justicia. Dice, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, príncipe de la sinagoga, le golpearon delante del tribuno, pero nada le daba de ello. Entonces vemos que Galión, él no le importaba, lo golpearon a este hombre inocente, y estos son los días que estamos nosotros hoy día. Vemos que la policía, no le demos el poder a la policía, ellos son los que guardan la ley aquí en esta tierra. El delincuencia de la calle, sí lo entendemos, que hay jóvenes que están haciendo cosas malas en las calles, sí, pero no en un tribuno, no en un corte, no delante de un juez. Esperamos en Dios que vuelve ese lugar de justicia dentro de los jueces. Entonces en la calle lo vemos, pero no queremos ver eso dentro de un casa de corte. Dice también la palabra de Dios en el 18, mas Pablo, habiendo detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con Priscila y Aquiles, dice, habiendo raspado su cabeza en Sicrín, porque tenía hecho un voto. Entonces vemos que Pablo está yéndose de ahí y se lleva a Priscila y Aquiles. Una nota que noté es, Aquiles era el esposo y Priscila era la esposa. Y cuando Pablo se encuentra con Aquiles y Priscila en el principio, pero aquí algo cambia. Y noté esto, que primeramente dice Priscila y Aquiles, y pone a la mujer antes del hombre. Nosotros tenemos que saber que a veces en las cosas espirituales viene la mujer más adelante, en oración, en lectura de la palabra de Dios. Entonces nosotros como el varón tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, pero vemos a las mujeres que tienen un amor distinto a Dios que el varón. Entonces eso es una nota que vi, que aquí Pablo pone a Priscila primero y a Aquiles. Si ven en el libro de Hechos, en el principio, Pablo dice Aquiles y Priscila, entonces cambió la cosa. Y de aquí adelante vamos a ver la mujer antes del esposo. No estoy tratando de decir nada, pero vemos que hay una dedicación especial entre mis hermanas. Ellos son más dadas a la oración, más dados a las escrituras, y los varones tenemos que estar atentos a eso, porque aquí lo estamos viendo dentro de las escrituras. Entonces dice que hizo un voto y se raspó, se quitó todo el pelo. Hay dos cosas que dicen los comentaristas de eso. Quizás la
intensidad de la mundanalidad en Corintio hizo que Pablo quisiera expresar su dedicación y la separación al Señor más que nunca. Una vez más, quizás la intensidad de la mundanalidad de Corintio, cuando él vio la mundanalidad en Corintio, a lo mejor él quería como un ejemplo enseñar su dedicación a Dios, y se raspó el pelo y dijo: no, yo quiero que ustedes sepan que mi dedicación es a Jehová, a Dios. Y él quería que todos supieran que él es judío y que él hizo una promesa, que él hizo un voto delante de Dios, y se raspó todo el cabello en cicra porque tenía hecho un voto. Otro dice quizás Pablo cumplió esto para demostrar que él no era antijudío. Porque ellos estaban tratando de decir que este está contra la ley de Dios, Entonces él se raspó y dijo: no, mi voto es para Dios. Y él quería enseñar también a los judíos que él no era antijudío. Él no estaba desechando lo que decía el Viejo Testamento, la ley, los mandamientos de Dios. Él no estaba haciendo esto, y se raspó el cabello porque hizo un voto. Para mí vivir es Cristo, para mí vivir es Jehová. ¿Ves? En el Viejo Testamento Dios se estaba manifestando, y en el Viejo Testamento se estaba manifestando como una sombra, pero en el Nuevo Testamento viene Cristo, Dios en carne. Y dice: llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga, y escuchen una vez más, no sé cuántas veces nos dice Pablo que entra en la sinagoga y está discutiendo con los judíos. Él una vez más toma el puesto, el púlpito, él dice la palabra de Dios, está discutiendo con los judíos. ¿Por qué? Porque vale la pena. Porque si nosotros estamos contando el costo de mi hijo, mi hija, mi mamá, mi papá, de mi tío, de mi prima, que dónde van a estar en la eternidad, dónde van a estar cuando ellos fallecen, vale la pena discutir con ellos. Dicen: no, esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo nomás solamente quiero que tú estés ahí en la gloria de Dios conmigo. Vale la pena si nosotros estamos contando el costo que nosotros debemos y si es de discutir con ellos, dicen: no, eso no es la manera. Cristo es el camino, Cristo es la vida. Entonces dice aquí, y luego y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga y discutiendo con los judíos. Vemos también que aquí él está dando en la palabra de Dios, y también en Hechos 16:6 dice esto: fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces vemos que 2 años antes, acuérdense que nosotros estudiamos esto, 2 años antes de esto, el Espíritu de Dios le dijo a Pablo: no vayas a predicar la palabra de Dios allí. Y lo detuvo a Pablo, y Pablo quería entrar y quería predicar la palabra de Dios y quería traer el evangelio a Asia, y Dios dijo: no. No es que Dios iba a decirle a Pablo no es que Dios nos iba a decir a nosotros no, sino lo que Dios dice es: espera el momento, déme trabajar en esta persona, déme hacer cosas en su vida, y cuando tú vienes a plantar la semilla va a estar listo. Porque dos años anterior, Dios por medio del Espíritu Santo le dijo a Pablo: no vayas para allá. Y nosotros es difícil entender: Señor, voy a ir a hablarle a esta persona de Dios, y Dios dice: ahorita no. O pone algo, un obstáculo ahí para que no vayas. El carro se descompone, algo pasa, porque Dios dice: ahorita no es el tiempo, yo estoy trabajando en ese joven, yo estoy trabajando en esa persona. Él está preparando la tierra, está quitando las piedras,
está removiendo cosas en la vida de esa persona porque no está listo. Y cuando tú vienes, cuando Dios abre la puerta, así como lo hizo con Pablo, entró y discutió por buena razón, con todo el costo, y dijo, ¿sabes qué? Vale la pena, todavía quiero ir ahí. Y Dios permitió, y dice, ahora sí, ve, y yo voy a bendecir. Entonces Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo, Dios se está preparando, y nosotros, pero a nosotros no nos gusta que nos digan, espera. A mí es difícil, y cuando dime sí o dime no. Pero es cuando te dicen, no, espera, estamos haciendo algo, vamos a hacer algo. Eso es más difícil para uno, aún para el cristiano, cuando Dios nos dice, espera. Y nos da un parte de, quiero que hagas esto. Aún el servicio de inglés, yo sé que Dios me ha mandado a abrir. ¿Por qué? Porque vamos a alcanzar a más gente para Cristo. No es que la carne quiere descansar ya. Tenemos 42 años en el ministerio. Y nosotros decimos, ya, pues, el pastor ya se retiró. Ya es tiempo de descansar. Y la carne quiere, pero Dios me manda y yo no quiero ser como Jonás. Hermanos, nosotros podemos disfrutar de la vida, ya hemos trabajado mucho, pero ahora Dios dice, no, yo quiero que abres un culto en inglés para que trabajes más. Y digo, Señor, ya estamos, gracias a Dios que estamos preparando, estamos arreglando, estamos haciendo, hemos hecho mucho nosotros, y digo nosotros porque ustedes son participantes en la oración que están haciendo, aún en las ofrendas que dan a Dios, no a mí, lo dan a Dios. Dios va a hacer su obra, pero nosotros estamos calculando el costo. Estamos diciendo, sí, sabe, vale la pena esforzarnos, vale la pena discutir. Y dice, no, Cristo es salvación, Cristo murió en la cruz, no hay otro camino. Solamente Cristo. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo en la sinagoga. Él llegaba y él estaba discutiendo. Dice, no, ustedes están errando en el Evangelio. Ustedes quieren hacer el Viejo Testamento cuando hay un Nuevo Testamento por medio de la sangre que fue derramado en la cruz. Dice el 20 así, los cuales le rogaban, ¿quién? Los que estaban en la sinagoga. Los que estaban en la sinagoga, algunos de ellos lo estaban rogando que se quedara. Pablo, no te vayas. Estamos escuchando, aún está entrando en el oído y está llegando al corazón de algunos. Y dice la palabra de Dios, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero no accedió. Entonces ellos estaban rogándole a Pablo, quédate. Porque unas veces nosotros dice, no me está escuchando, pero el Espíritu está haciendo algo y alguien está escuchando. A lo mejor es una persona, a lo mejor son 5 personas y están escuchando y dicen, yo quiero eso. Y sentimos. Y dice la palabra de Dios, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, y no accedió. No se quedó Pablo. Él tenía que seguir adelante. Pero siempre Pablo, y vemos que Aquiles y Priscila se quedaron. Los dejó ahí, porque él quería que la iglesia creciera, que ellos tuvieran la sabiduría de la lectura. Dice el 21 así, sino que se despidió de ahí diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez
volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó a Efesios. Él está despidiéndose porque él tenía este voto que iba a cumplir en Jerusalén, y dice, pero otra vez volveré. Vengo otra vez, si Dios quiere. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:13, dice así, vamos ahora. Los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y negociamos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente una nublina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces Pablo sabía las palabras de Jesús, si Dios quiere. Y yo escucho muchos a los hermanos, si Dios quiere, y es cierto, si Dios quiere, entonces nosotros estaremos aquí otro año, si Dios quiere. Pero tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres el que mandas mi vida. Dios estaba mandando a Pablo y él estaba diciendo, si Dios quiere nos volviéramos a ver, porque esto es la voluntad de Dios. El 22 dice así, dice, habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a las iglesias, a lugares y luego descendió a Antioquía. Habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a las iglesias y luego descendió a Antioquía. Antioquía es de donde salió Pablo. Era donde él creció. Él tenía familia ahí, él tenía amigos ahí. Él llegó a Antioquía. Él llegó y descendió a Antioquía. Y esto también concluyó, esto es importante, esto concluyó su segundo viaje. Entonces él iba a las iglesias, la primera vez él estaba estableciendo iglesias, la primera vez, entonces salió otra vez, y en este momento él está concluyendo que fue, vamos a decir, a la iglesia de San Pedro y habló con los hermanos. ¿Ves? Pablo, su enfoque no era solamente ganar a almas, como lo que Dios me ha hablado hacer, cuando Dios me ha mandado a hacer, es enseñar la palabra de Dios para que nosotros crezcamos. Entonces no es solamente ganar almas, sino es instruir a la iglesia. Y Pablo iba a todas las iglesias, y entonces volvió otra vez, y aquí estamos viendo que él está concluyendo, yendo a la iglesia, animando a los hermanos, quedándose con ellos por un tiempo, para que ellos sean claros. Ustedes, yo creo en el nombre de Jesús, que ustedes están conociendo de Cristo y lo han conocido. Y van a decir, yo lo que he escuchado, yo lo que he leído de Dios es esto. Y están aprendiendo, no solamente son convirtiéndose a Cristo, si ya soy salvo. Esto es muy importante porque la cosa es la justificación por medio de Jesucristo. Una cosa que compartí con mi esposa, que nunca lo he mirado, y estaba compartiendo con mi esposa de cuando nosotros participamos de la Santa Cena. Tenemos el cuerpo. Y en el cuerpo de Cristo, en cuando nosotros hacemos la Santa Cena, en cuando nosotros estamos tomando la Santa Cena, que representa ¿qué? Su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Fue golpeado, fue escupido. Dice el libro de Isaías que le sacaron y le arrancaron, lo odiaban tanto que le sacaron la barba. Le sacaron la barba. Ese cuerpo que fue crucificado, que fue colgado en la cruz, ese cuerpo que le pusieron una corona de espinas, es nuestra justificación. Por medio de lo que Él hizo, una vez más, lo he dicho 1000 veces y lo diré 1000 veces más.
Por eso nosotros somos justificados, porque Él pagó en su cuerpo lo que nosotros merecíamos. No sé de ustedes, pero si Dios permitiera que todo eso me pasara a mí y yo llegaba al infierno, como lo he dicho, yo diría a Dios, tú eres santo. Tú eres digno. Y esto lo merezco. Pero somos justificados por medio de lo que Él hizo por nosotros. El juicio de Dios, somos justificados por medio de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. El pan representa su cuerpo, que por medio de Él fuimos justificados. El juicio de Dios llegó a Él y Él pagó el precio por nosotros. Es como si nosotros nos pusiéramos atrás de Él, la ira de Dios vino sobre Él y Él lo tomó por cada uno de nosotros. El pan representa la justificación de Dios, el juicio de Dios tomado por Cristo en la cruz. Y el vino representa su sangre, donde cada día yo llego para ser santificado delante de Dios, entro por medio de la sangre. Limpia, purifica, para que yo entre en un lugar santo, en el trono de gracia, donde yo entro por medio de la sangre de Cristo. Somos justificados por medio de su cuerpo y somos santificados por medio de su sangre. ¿Cómo vamos a entrar delante de un Dios santo? Por medio de la sangre somos santificados. Por eso vemos el juicio de Dios, el pan y la sangre de Dios, la santificación. Hermanos, no somos limpiados por medio de algo de este mundo, somos lavados y santificados por medio de la sangre de Cristo. Entonces vemos aquí que después de esto llegó algún tiempo, salió y recorrió por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a los discípulos, esto es, fortificando a la iglesia. Él quería enseñarles de la justificación y la santificación y cómo llegamos a este lugar. Nosotros tenemos que ver que nosotros tenemos que estar fijos en las cosas de Dios, no llegar primeramente y estar en fuego y querer hacer, entonces ¿qué pasa después de tiempo? Había un avivamiento en cuando yo estaba creciendo, había un avivamiento, un movimiento del Espíritu Santo. Nosotros estamos pidiendo que haya un avivamiento antes que venga Cristo. ¿Ves? Cristo va a venir y nosotros hemos escuchado, Señor, ven hoy. Ven ahora, Señor, ya estamos cansados, ven hoy. Y si viene hoy, ¿qué de tu primo? ¿Qué de tu papá? Y si viene Cristo hoy y nos lleva a su gloria, ¿qué de nuestros hijos? ¿Qué de los nietos? ¿Dónde ellos están en este momento? Entonces, yo lo que digo es esto. Señor, manda un avivamiento antes que vengas. Que hay un movimiento del Espíritu Santo para que nuestros hijos escuchen y entiendan y vengan a los pies de Cristo. Y se dedican a las cosas de Dios y que haya un avivamiento antes que vengas Cristo. Pero nosotros a veces decimos, ya estoy cansado, ven hoy. Y la cosa más
apropiada es, Señor, manda un avivamiento para que mis hijos se entregan a ti. Dice también en el 24, dice esto: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este hombre Apolos, esto es muy importante, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderosos en el Espíritu. Este hombre llegó ahí, poderoso en las Escrituras. Él sabía las Escrituras. Él estaba leyendo del Hamashiach, del Salvador que iba a venir a rescatar a Israel, pero mucho más a nosotros los gentiles. Y él, sabiendo las Escrituras, sabía que venía el Hamashiach. Y él era un hombre elocuente en la palabra. Este era un hombre que cuando escuchaban veían en este hombre hay autoridad, porque él sabe las Escrituras. Y dice también la palabra de Dios en el 25, dice, y este había sido instruido en el camino del Señor, ¿quién? El Hamashiach, entonces el Mesías, y este había sido instruido en el camino del Señor, del Mesías, del Salvador. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente con concernimiento al Señor, aunque solamente conocía, y esto es clave, solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces él sabía que venía el Hamashiach, que él iba a establecer su reino, que él iba a venir, y él ha leído Isaías 53, el sufrimiento de este varón. Pero él también estaba escuchando del profeta que su nombre será Immanuel, Dios con nosotros. Entonces todas estas cosas él conocía, y esto, quiero terminar con esto. Él sabía y él creía en Dios. Él sabía que iba a venir por medio de las Escrituras el Hamashiach, el Mesías, el Salvador. Iba a establecer su reino. Entonces él sabía todo esto, pero dice la palabra de Dios, solamente conocía el bautismo de Juan. Y lo que predicaba Juan es que haya arrepentimiento y bautizados. Juan mismo dijo esto, en cuando este Apolos conocía el evangelio de Juan, lo que predicaba Juan predicaba cambiar de dónde vas, cambiar a que haya arrepentimiento y ser bautizados y dejar el viejo hombre para vivir para Dios. ¿Se acuerdan en que Juan dijo de Jesús? Juan no estaba seguro que Jesucristo era el Cristo. Y metieron a Juan en el cárcel. Y Juan mandó a sus discípulos a Jesús y dijo, tú eres el que ha de venir. Acuérdense que Juan el Bautista estaba en la cárcel y él mandó a sus discípulos a Jesucristo. Y ellos vinieron a Jesucristo y dijeron, Juan nos ha mandado. Y él quiere saber que si tú eres el Hamashiach, si tú eres el Salvador, si tú eres el prometido de Dios. Y Jesús les da la respuesta, dile a Juan que los muertos han resucitado, que los ciegos ven, que los sordos escuchan. Ve y dile las cosas que has visto. ¿Ves? Hay algunos que conocen que hay un Dios. Hay muchos en el mundo que dicen, no, yo creo en Dios. Conocen que hay un Dios, pero no conocen a Dios. ¿Ves? Nosotros leímos de Emiliano Zapata
Y creemos que había un hombre que se llamaba Emiliano Zapata, no hay duda. Pero no lo conocíamos. Y lo hermoso de esto es que Apolos conocía de Dios. Y él estaba buscando. Y lo poco que él sabía, él estaba compartiendo. ¿Ves? A lo mejor los talentos que Dios nos da es 1, o 3, o 5. ¿Qué vamos a hacer con lo que nosotros conocemos como verdad? ¿Lo vamos a enterrar? ¿O lo vamos a predicar? No entiendo todo. Como Apolos, él solamente conocía el bautismo de Juan. Y fue explicado realmente. Dice el 26. Y comenzó a hablar con valor en la sinagoga. ¿De qué? De lo que él sabía. Que el Hamashiach iba a venir. Juan el Bautista era el que estaba llorando en el desierto, preparando el camino para el que ha de venir. Él sabía las escrituras, él sabía la obra que estaba haciendo Juan, era preparando el camino para este varón. Dice la palabra de Dios, y comenzó a hablar con valor en la sinagoga. Él decía, el Hamashiach viene. Y dice Juan que ya está a mano. El Hamashiach dijo, y con valor en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquiles, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y lo vieron y dijeron, está dando su talento, él lo que tiene está compartiendo. Yo no sé toda la Biblia, pero lo que sí sé es esto. Y él está compartiendo lo que él ha entendido de la palabra de Dios, iglesia. A lo mejor no entiendes todo. A lo mejor no has leído toda la Biblia, pero esto sí sé, que Dios me ha cambiado. Que Dios me ha sanado. Esto sí sé. No entiendo todo de la Biblia, pero esto sí sé. Que Dios sanó, que Dios me libró. Lo poco que sé, comparto. El talento que Dios me ha dado, lo doy. Y cuando Apolos y Priscila vieron esto en Apolos, lo apartaron y le dijeron y lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por medio de mí. Le estaban explicando más claro el camino de Dios. Apolos quiere saber el camino de Dios. Es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No solamente conocer que hay un Dios, Cristo es Dios en carne. Y Él murió por nosotros. Y vamos a ver que este Apolos toma fuego. Un comentarista dijo esto. Dijo, el fuego que estaba en su corazón de Apolos, el fuego que él tenía, yo amo a Dios, no entiendo todo, yo apenas sé el bautismo de Juan, yo no sé mucho, pero yo sé lo que él ha hecho en mí. Y ese fuego que está dentro de ti, ese hambre, ese sed que uno tiene buscando a Dios, queriendo más de Él, ese fuego que estaba ardiendo en Apolos, y cuando él entendió el Evangelio, dejó fuera y brilló como una luz, que todos lo vieron. ¿Por qué? Porque él entendió que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, y lo entendió. Y si él fuera poderoso en las Escrituras, si él fue este hombre, mucho más con el poder del Espíritu Santo. Juan dijo esto,
yo los bautizo en agua. Pero viene uno, iglesia. Iglesia, viene uno que os va a bautizar en el Espíritu y en fuego. Nosotros conocemos el bautismo, dice, yo quiero cambiar, yo ya quiero ser un hombre nuevo. Y dice Juan, yo bautizo con agua, pero viene uno que os va a bautizar en el Espíritu y en fuego, que es Dios. La obra que Dios quiere hacer en nosotros como iglesia. A ustedes no sé si lo han recibido, pero tenemos unos cartilones para invitar. Ya yo sé que unos de ustedes van a poder compartir, a lo mejor no con palabra, a lo mejor solamente, oh mira, tenemos esto, y darlo. Yo sé que algunos de ustedes van a estar así, que con todos los nervios que les va a dar, pero hazlo, para que ellos también conozcan de Dios. Lo están buscando, y nosotros tenemos la respuesta. Amén.